Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, Bien, tú. ¿tú? Muy bien, aquí contenta de verles. Hoy ha sido un día así dedicado a la formación. Hola Itzel, ¿cómo estás? Qué bueno. Hola Alexandra, hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, que ahí vayan. Hola Melania, hola Inma, guapa. Pues bueno, quisiera saber, me dicen por el chat, ¿en qué lugares están del mundo para saber un poco sus usos horarios? Ay, yo hablando sola, perdónenme. Qué bueno que siempre hay alguien así, Virgo, aterrada en el equipo. Gracias, Laura. Y gracias a la gente que está allí. ¿Cómo están? Entonces, pero sí me escucharon entonces, Mira, que dónde están. resulta Resulta que que no, que no, ya que yo ya le yo dije le cómo dije. tiene que hacer. La va- A ver. Ah, es que alguien me estaba cerrando a mí el audio. A ver. Listo. Perfecto. Ahora sí, ¿me escuchan todas y todos? Buenísimo. Nada, estaba queriendo saber en dónde estaban ustedes para saber los usos horarios. Murcia, España, Florida, Argentina, Canarias, Ecuador, Ibiza. Bueno, perfecto. Chile. Buenísimo. Porque quiero saber esto, porque muchos de ustedes seguramente van a entrar a la formación. Está buenísimo empezar a reconocer sus horarios para saber un poco también en base a eso, que siempre es más o menos las 4 de la tarde de Francia, pero también empezar a ver algunas cosas más en lo logístico. Y bueno, les doy así la bienvenida a este encuentro. Este encuentro para mí es súper natural en el sentido de que no es un espacio como cuando se abre un espacio a gente que no me conoce. Ustedes ya de una otra manera han estado en oráculo vocal, entonces ya han visto mi forma de compartir, entonces también es de otro lugar. Además que esta formación está enfocada en personas que quieran practicar, que quieran ofrecer espacios de transformación. Entonces también nos pone en otro lugar, como desde donde nos compartimos, y ahí me encanta. Justamente hoy estaba atendiendo las últimas entrevistas y les voy a hablar de eso un poco, que es uno de los acercamientos personalizados que se tienen para los estudiantes, en los cuales tenemos entrevistas individuales para realmente poder hacer esta compañía y que haya una evolución en las maneras de sostener los espacios. Y es eso lo que me hace estar aquí. Yo como lo escribí, creo que en el correo, en uno de los correos que envié, hace unos 4 años empecé a ver que había muchos amigos, terapeutas, terapeutas sonoros o cantantes que me decían, Ale, mira, ¿cómo tú haces con esto? ¿Cómo tú haces cuando estás con un grupo con estas características? ¿Qué pasa cuando...? En fin. Y me daba cuenta que, claro, las preguntas que tenían vienen mucho de que cuando queremos trabajar con el sonido y con la voz, evidentemente es porque algo en nosotros nos ha hecho conectar con ese recurso y queremos compartirlo, o somos músicos y tenemos esa habilidad, o somos terapeutas y sentimos que la voz es importante y hemos tenido un trabajo anterior, o bueno, estamos trabajando con lo holístico y sabemos que el sonido es una gran herramienta. Pero en algún momento nos llega allí este momento de decir, eh, ¿cómo hacemos cuando no todo el mundo habla quizás mi mismo lenguaje? Es decir, no todo el mundo cree lo mismo que yo creo. Y yo tengo que poder llevar lo que yo sé a cualquier tipo de contexto. ¿Cómo yo hago para sostener cuando un proceso se abre y quizás siento que no tengo esas habilidades de facilitar espacios o estoy aprendiendo y quizás eso me hace cerrarme? O
muchas personas les pasa también, sean músicos o no, que igual tocan muchos instrumentos, pero con la voz hay algo allí que igual no está todavía tan permitido para podernos poner en ese lugar, también sostener a otros sin sentirnos impostores. Y claro, yo pasé por todas esas preguntas. Yo empecé este recorrido a estudiar terapias sonoras, más enfocada no en lo que el entendimiento que tienen los pueblos tradicionales, que fue mi primera escuela de entender de que había una medicina tradicional, ancestral, que es un conocimiento raíz de todos estos pueblos que por lo menos en algunos estuve conviviendo, en que se canta para curar y es parte de su repertorio. Después empecé a estudiar terapia sonora, pero me pasaba algo y era que, bueno, en el momento me parecía muy hermoso, pero después era como, ¿cómo hago para poder hablar como ese señor? ¿Cómo hago como para hablar como este profesor o como esta profesora? ¿Cómo hago para poder explicar eso de la misma manera? Me gustaría, pero no tengo las posibilidades. Y en ese darme cuenta, me daba cuenta también de que no estaba siendo acompañada en estas prácticas. Me decían, bueno, ahora tú practica, pero una cosa es que te lo diga y otra cosa es hacerlo y pasar todas las cosas que uno necesita para realmente sentirse abierto y seguro, segura a hacerlo. Estos fueron muchos años yo encontrando la forma de crear un método en que yo sintiera que yo podía sostener un espacio, en que yo sabía lo que estaba ocurriendo, en que podía conectar con lo que estaba pasando con los participantes, además de las instrucciones, además de lo energético, porque muchas veces lo que pasa en distintas formaciones que estoy segura ustedes han tomado, a veces se habla mucho en energético y está perfecto si esa es nuestra forma de comunicarnos, pero es como que la parte más sólida no queda tan presente, u otros espacios son muy sólidos, pero la parte energética queda de lado. Entonces, lo que yo quise hacer desde hace 3 años y medio que construí esta formación es cómo hago para poder compartir eso que si hubiese yo tenido desde un primer momento, hubiese desarrollado muchas cosas eh, mucho antes, ¿no? En esta posibilidad de sentirme más segura, de sentirme con más autoridad para compartir, de sentir que tengo los medios para sostener y llevar lo que quiero hacer a otros contextos. Y este es el sentido de la formación. El sentido de la formación no es una formación solamente teórica, ni es una formación solamente en que hablamos de cantos o de herramientas. Es una formación que tiene tres pilares fundamentales. Y es, nosotros tenemos que tener un conocimiento sólido de entender por qué el sonido cura. Que no sea una frase de Instagram, que no sea una frase de Facebook. Esto no puede ser un profesional que nos compartamos de esa forma. Que sea como, el sonido sana. ¿Por qué? Porque equilibra. ¿Por qué? Porque armoniza. Pero ¿por qué? No podemos hacer eso, porque eso nos quita legitimidad. Tenemos que entender qué es lo que hace una frecuencia, qué es lo que hace un armónico, qué es lo que hace en el cuerpo, qué es lo que es la resonancia, qué es lo que es la vibración. Y ahí nos metemos en el mundo de la física y es súper apasionante cuando la podemos leer a partir de lo que nos interesa, que es lo sonoro, visto como no solamente un criterio solamente científico, sino también todo lo que se abre de la lectura del invisible cuando empezamos a entender estos conceptos y empezamos a ver de que hay muchas formas de también verbalizarlo y explicarlo y que eso nos da mucha más autoridad. Esa es la palabra, el momento de compartir. Entonces hay una parte muy importante para mí que tiene esta formación y es toda la parte para que ustedes entiendan, experimenten, practiquen. ¿Cómo es esto? Hay prácticas de software para ver por qué la voz es el único instrumento que es matemáticamente perfecto. Que no sea una cosa solamente que ustedes lo dicen pero no saben por qué. Que lo puedan ver, que puedan hacer prácticas de simática y puedan ver por qué cantar cualquier canción no moviliza la materia y sí hacer un sonido que tenga una duración. Eso nos crea a nosotros esta posibilidad de poder llevarlo a una empresa de ingenieros o a un lugar donde hay un retiro de meditación
puedo llevarlo a cualquier contexto porque entiendo por qué funciona. No solamente las personas que hablen de la forma que yo hablo o que entiendan el mundo con la forma que yo lo entiendo. Esto para mí era súper importante. Eh, Después de esto, que es algo súper importante, hay un espacio de práctica. ¿Por qué? Porque si ustedes no son acompañados a practicar, muchos nos vamos a quedar en él. Me gustaría, pero me da mucho miedo. Porque yo sé que la práctica significa ponernos enfrente de todos los miedos y dificultades e inseguridades que tenemos con ¿será que soy suficiente? ¿Será que sé suficiente? ¿Será que puedo colocarme como guía? ¿Será que tengo esta posibilidad de realmente sostener lo que ocurra? Y si una persona se pone a llorar demasiado, ¿cómo yo me comporto? Si una persona le da ganas de vomitar, ¿qué pasa? Y todo esto se desarrolla con la práctica, pero hay una cosa que yo aprendí muchísimo de cuando daba clases de psicopatología y en la Universidad Central de Venezuela, cuando daba clases en la Escuela de Psicología, y es que lo que cambia muchísimo la forma de practicar es el ser sostenidos y el ser supervisados, porque si no estamos caminando a ciegas y siempre va a ser un espacio de ensayo y error, pero es diferente si hay otra persona que nos diga, hey, pero esto lo puedes resolver de esta forma. O te diste cuenta que esto que dijiste fue súper atinado y que siempre tienes esta forma de compartirlo. Nos ayuda a colocar el rompecabezas desde otro lugar. Entonces hay una columna muy importante dentro de la formación y es la práctica. Después de cada módulo va a haber un espacio para practicar y de ustedes tienen que traer esa práctica individual o grupal, sea con sus primos, sea con sus pacientes, sea con sus clientes, con quien quieran, pero a este espacio donde yo voy a estarles diciendo, ok, veamos qué pasó. Veamos a la luz de lo que se te dificultó o lo que quizás fue súper fluido. A ver qué nos habla de tu capacidad, tus virtudes para compartir y también de esa práctica, lo que te está moviendo a ti, lo que está moviendo a las personas y cómo se puede sostener de mejor manera. Esta es una parte muy importante de la formación en la cual yo aspiro, que fue lo que pasó con la primera edición, de que puedan practicar, puedan traer sus preguntas, puedan preguntarme siempre, estoy yo y está otro tutor para que ustedes puedan decir, wow, pasó esto después de esta práctica, tráiganlo. Porque allí es cuando sale así realmente el oro de lo que podemos construir, ¿no? De traer todo lo que les puede pasar y poderse en ese lugar de atravesar la dificultad con, es que no sé sostener grupos, por eso me quedo quizás con lo individual, porque si no lo hago tan bien, no, hay que atravesar eso para poder ver qué hay allí esperando para nosotros. Y hay otro espacio que es toda la posibilidad de que podamos estar en constante compañía viendo esa evolución en cuanto a cómo son mis habilidades para compartir, mis habilidades para sostener y cosas que normalmente no se hablan, pero para mí son súper importantes que las tengamos en cuenta la manera de sostener un grupo. Eso tiene que ver sobre los mecanismos de defensa que nos ocurren a nosotros como facilitadores o también a las personas que vienen a atenderse en cualquier espacio, entender cuál es la bioética de cómo acompañar a otros, cómo dar una interpretación, que eso a veces en todas las terapias holísticas no se ve, no se habla y las personas le dicen a la gente lo que crean y hay muchas proyecciones y es como no, hay un lugar de respeto que tenemos que estar súper atentos y eso nos da otra cualidad, la manera de sostener los espacios. Esto tiene que ver todo el apartado que tiene que ver con facilitación de los espacios terapéuticos, de esas habilidades, también de evaluar lo que yo hago. Es súper importante que sepan que lo que distingue lo terapéutico y lo no terapéutico es que hay una transformación después de una aplicación. Y ustedes tienen que poder y aprender a medirlo. Ustedes tienen que poder sentirse con el permiso de poder pasar a una persona una encuesta antes y conocer un poco cómo está y después ver qué es lo que sucedió. Si ustedes no hacen esto, es una cosa un poco difusa, es una cosa muy etérea y nos puede servir para algunos contextos, pero para personas que están pasando con diferentes situaciones, que están viniendo con motivos de consulta y de atendimiento muy específicos, ustedes tienen que poder atender el por qué
y dar algo que mueva esa realidad. Si no, estamos poniendo así solamente un pañito de agua caliente en una situación y el sonido puede ir mucho más profundo. Entonces el sentido de esta formación es poder atender en estos 3 meses ese desenvolvernos en esa cualidad de decir, yo puedo sostener un grupo, yo sé qué hacer si una persona viene con esta situación, o sé cómo atender esto, o sé qué me pasa a mí y sé cuál es mi cualidad, sé atender mejor en lo individual, sé atender más en lo grupal. Eso abre muchísimo el espacio para que después cada uno de ustedes pueda desarrollar sus formas únicas y originales de compartir, que es el sentido. No es que me copien, nunca es que me copien, porque no es por allí jamás, sino que ustedes puedan unirlo a sus diferentes espacios de atención. Por ejemplo, yo sé que hay varios que son psicólogos, que son profesores de yoga, que son bailarines, que trabajan en ceremonias. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar estas herramientas en el contexto? No que lo hagan como yo lo hago, que soy terapeuta sonora y que mi forma de compartir es bien en mi contexto particular. No sé, que ustedes puedan decirme, Ale, yo trabajo con este grupo, ¿cómo lo harías tú? Vamos a construir entonces una sesión para hacerlo en tu grupo. Pensemos. Ese es el sentido, tener esa cercanía, y por eso son un grupo tan pequeño de participantes, porque estamos en constante allí conexión y compartir y evidentemente interacción si quiere. Yo estoy súper disponible. Quiero mostrarles por dentro un poco cómo es la plataforma donde se vive la formación. Porque pensando también en el tipo de personas que somos una generación que estamos aprendiendo todos a trabajar en lo online. Nuestros hijos y los más jóvenes evidentemente van a tener eso súper claro, pero estudiar en lo online igual significa mm, un entender cómo funcionamos, que eso es lo que he hecho para que sea realmente mucho más ameno el poder disfrutar la formación, y no que sea algo que, mira, no puedo verlo porque es larguísimo y no me da la atención, no me deja. Entonces, Laurita, ¿puedes mostrar allí un poquito cómo es por dentro eh, la formación, por favor? Allí Laura nos va a compartir el, la pantalla. Entonces, cuando ustedes entran a la formación, entran a esta página y cada vez, en cada clase yo voy a ir abriendo un módulo para que no se pierdan. Entonces ya ustedes saben que, bueno, este módulo que está disponible son los módulos que puedo empezar a ver. Y por ejemplo, vamos al módulo 1, que es el que dice conceptos fundamentales, Laura. Entonces, en cada módulo tiene clases bastante cortas, donde es una forma, lo que pensé es que sea una forma de que nosotros podamos ir conectando con un conocimiento que muchas veces es muy profundo, pero que sea audiovisual, porque muchas personas tienen esta forma de aprender, pero también hay un material teórico que es súper amplio y que estoy tan orgullosa de haberlo podido ver. No sé si puedes abrir allí. Bueno, vamos a ver que Laura allí abrió como todas las clases, como que allí explico cada concepto, cada uno de los de lo que está detrás de cada práctica y lo que nos hace entender por qué tiene este efecto en cada persona. Nos ha pasado esto a partir de lo que hemos vivido, y el sentido es que ustedes puedan decir, ah, por eso es que yo sentí esto, ah, ahora entiendo por qué me pasó esto, que puedan entenderlo a la luz de toda la teoría, pero también está el material, que no sé si lo puedes abrir, Laurita, el material bibliográfico, que allí está mucho más explicado, con profundidad, con prácticas, con experiencias, que es lo que estamos abordando en cada uno de estos módulos. Entonces, como pueden ver allí, este es el del módulo 1. Este tiene como 45 páginas, cada módulo son un libro. Pero ¿qué es lo que me pasaba a mí? Eh, Está la musicoterapia y la terapia sonora. A veces se es visto como algo un poco eh, con poco sustento, porque las personas que hacemos terapia sonora no queremos darle este sustento cuando lo tiene. Entonces yo quiero que entendamos por qué.
cómo funciona el sonido en el cuerpo, qué es lo que ocurre. Y esto para mí es vital que ustedes puedan tener un material a dónde referirse, a dónde seguir leyendo, a dónde seguir investigando. Además que hay siempre un marco de referencia de investigaciones que nos ayuda a entender por qué lo que estoy haciendo realmente sirve y no es solamente eh, algo que dicen que sirve, pero ni yo mismo sé lo que está pasando. Gracias, Laurita, por traer este material. Entonces están las clases en video, está el material teórico y nos encontramos en las clases de implementación. ¿Qué son las clases de implementación? El sentido es que ustedes puedan leer, puedan ver los videos y después venimos acá a hacer prácticas, a trabajar todo lo que tiene que ver sobre las habilidades de facilitar espacios, que eso es algo más que uno lo va desarrollando en clases en donde hacemos ejercicios prácticos de escucha, de autoridad, que autoridad es este poder guiar, poder sentirnos no chiquititos al momento de sostener un espacio, sino poder justamente crear este espacio de guianza, donde de una u otra manera tenemos que entender que es un espacio donde hay una relación de poder. Nosotros tenemos que estar atentas y atentos a cómo lo vivimos y cómo lo hacemos de la manera más ética y responsable. Entonces hay prácticas que hacemos para empezar a ver cómo yo hablo. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando tengo que comunicar quizás unas instrucciones de algo? Cuando tengo que decir por qué el sonido, por qué voy a utilizar el sonido en una práctica. ¿Qué es lo que se me mueve? Y todo esto va a hacer que cada vez haya más naturalidad, haya una presencia mucho más plena al momento de compartir, al momento de sostener. Entonces, en las primeras sesiones siempre hay, bueno, en todas las sesiones siempre hay un espacio de estas habilidades que son escucha, todo lo que tiene que ver sobre cómo proteger energéticamente los espacios, nosotros, todo este cuidado que no se habla mucho, pero es súper importante y cuando empezamos a practicar nos damos cuenta de cómo cansa y cómo puede ser pesado estos espacios si no estamos atentas y atentos a todo lo que está ocurriendo allí en el energético, pero también es el espacio donde nos encontramos a ver qué nos pasó con cada práctica, que son el toning, el canto carnático y el toning en movimiento. Ustedes tienen un espacio para practicar y entonces venimos aquí a ver qué es lo que me pasó. Uy, no me gusta el canto, no me gusta el toning en movimiento porque no me gusta moverme. Ok, ¿qué pasa allí? ¿Cómo se puede esto transformar para el tipo de sesión que haces, para el tipo de persona con el que trabajo, con el que te gustaría trabajar? Entonces esos espacios son espacios muy personalizados a partir de lo que ustedes van trayendo. Y esto lo vamos a estar teniendo durante 3 meses. Nosotros le vamos a enviar por el grupo de Telegram, WhatsApp, de WhatsApp apenas termine. Allí el PDF para que vean la fecha de las clases, todo el material, todo el contenido de los módulos. Y el sentido es que esta formación es una formación viva que tiene que ver con lo que ustedes están trayendo. Por ejemplo, en esta edición 1 que está cerrando esta semana, hubo personas que trabajaban con neurodivergencia y con cáncer, ¿no? Entonces, evidentemente estaba de mi lado también cómo acompañar estas personas que estaban practicando con estas personas, ¿no? Que ya trabajan en instituciones con este tipo de pacientes. Entonces es también traer esto que evidentemente nos enriquece a todos, porque yo nunca he trabajado con personas con neurodivergencia o cáncer y ver cómo, bueno, hay que buscar muchas más investigaciones para traerlo, ver qué es lo que se puede cambiar dependiendo al estadio de la enfermedad, en fin, ¿no? Como tiene que ver con lo que ustedes están trayendo acá. Y el sentido es que ustedes practiquen. Si ustedes sienten que esto es solamente teórico, no es un espacio solamente teórico. Hay mucha teoría y un material precioso, estoy encantada. Pero este material es para que ustedes practiquen porque eso es lo que a uno les limita. Es fácil leerse un libro, ustedes han hecho, estoy segura, miles de cursos. Estoy segura que todos pueden ponerse un montón de cursos de lo que tienen. Pero si no practicamos, nunca nos vamos a hacer realmente maestros en lo que compartimos. Y maestro para mí es justamente alguien que ha pasado por el cuerpo un conocimiento y lo puede poner al servicio. Para poner al servicio hay que pasar por ese incómodo estadio de no sé hacerlo tan bien, pero por allí hemos pasado todos.
es la única manera de decir, bueno, sé que no me sirve, sé que sí tengo. Sé cuáles cualidades tengo que mejorar y equilibrar y cuáles otras, wow, las tengo naturales para compartir. Y eso solamente se da compartiendo, pero evidentemente compartir solito da mucha angustia muchas veces. Y más cuando son prácticas o técnicas nuevas, ¿no? En que sentimos, bueno, y si no lo hago tan bien, ¿qué va a pensar el otro de mí? Por ese sentido es tener este sostenimiento de tenerme totalmente al alcance de teléfono, WhatsApp, las clases para poder acompañar todos estos procesos y que realmente nos empujemos a abrir estos espacios que así como han sido para nosotros transformadores, sean para las otras personas con las que podemos trabajar y practicar y compartir. Laurita, quería pedirte por favor si puedes abrirnos allí el módulo, el PDF, para de una vez leer los módulos y que así lo vean, porque son 7 módulos, son 8 clases divididas desde el 3 de mayo que comenzamos las clases hasta el 26 de julio. Y les comento algunas cosas allí especiales que también va a haber. Puedes bajarlo por favor allí. Ajá. Módulo 1. Introducción y fundamentos del oráculo vocal. Aquí vemos los temas claves, hay muchos más, por allí como los principales son fundamentos de la frecuencia, resonancia, sonidos armónicos, la voz como instrumento terapéutico, más esencia del sonido, evolución de la voz y la escucha en nuestro desarrollo fisiológico, sonido como medicina ancestral, un puente entre la tradición y la modernidad. En el módulo 2, después de entender por qué nosotros somos seres en que el sonido nos transforma, nos equilibra, nos ayuda a desarrollar todo nuestro sistema, empezamos ya en el momento más de prácticas o de entender qué está detrás de cada práctica. Entonces en el toning, allí vemos historia y fundamentos y los beneficios del toning, correspondencia entre vocales y la armonización de chakras, la intención como motor de la práctica y la visualización aplicada, que esto es lo que hace que estas prácticas sean tan poderosas. Después vamos al módulo 3, que es la exploración del canto carnático, y es ver la historia y fundamentos del canto carnático, uso de instrumentos y recursos para enriquecer esta práctica, uso y recomendaciones de la utilización de esta práctica. Igual tiene más videos porque yo recuerdo que también hice allí una correspondencia de cómo entender, cómo aplicar el canto carnático en diferentes sesiones y cómo puede ser utilizado. Tono y movimiento, fundamentos del vínculo entre voz, cuerpo y movimiento, cómo el movimiento amplifica los efectos del toning, estrategias para integrar el cuerpo en las prácticas vocales. En el módulo 5, aplicaciones terapéuticas del oráculo vocal, contextos ideales para cada práctica, yoga, terapia, círculos, embarazos, retiros, sesiones diversas, adaptación de las prácticas según las necesidades del grupo o persona, estrategias para integrar el oráculo vocal en sesiones de técnicas vocales y dinámicas de conexión emocional. En el módulo 6 viene el desarrollo de habilidades de facilitación. Aquí están estrategias de comunicación efectiva y manejo de grupos, creación de un ambiente seguro y acogedor para los participantes, herramientas para sostener la energía del grupo y el espacio. Y en el módulo 7 viene la ética, evaluación y seguimiento y cuidados del espacio. Y aquí es métodos para evaluar el progreso de los participantes, retroalimentación constructiva y ética en la facilitación. Esto para mí es súper importante. Cuidado energético del grupo y del facilitador, desarrollo de un formato de evaluación para los participantes, prácticas de autocuidado y cierre energético tras las sesiones, diseño de espacios seguros y sanadores y uso de música, sonido ambiental e instrumentos en sesiones. Gracias, Laurita. Además de esto, en esta edición hay 2 clases especiales y uno es con Felipe Bellora. Felipe Bellora es un músico que él fue estudiante desde el online desde el 2020 de todos mis cursos online y después aquí en Barcelona me empezó a acompañar en las formaciones presenciales. Él es músico, musicoterapeuta, terapeuta gestal y les va a dar una clase que tiene que ver sobre la utilización de otros instrumentos, porque también es muy interesante si ustedes pueden saber, bueno, además del tambor, que es lo que yo utilizo normalmente, y el shruti para el canto carnático, ¿cómo puedo utilizarlo si yo toco guitarra, si tengo una flauta, si tengo otros recursos? ¿Por qué sí, por qué no? Que podamos ampliar ese repertorio.
Y también junto a él vamos a estar haciendo diferentes prácticas que tienen que ver en cuanto a el poder empezar a practicar también en lo online cómo conducir estas sesiones. Porque nos guste o no, estamos en un momento en que hay muchas formas de compartir en lo online y yo me acuerdo en el 2020 yo no creía que podía movilizar tanto una dinámica de voz a través del online y por eso me acuerdo que cuando empecé las sesiones individuales en ese momento veía que movía muchísimo. Entonces también me parece que es bien importante que ustedes puedan aprender, los que están interesados, estos espacios son más, bueno, todo evidentemente es voluntario, pero son espacios más de, bueno, yo voy a conducir una práctica online, a ver que yo tengo que estar también en atención, cómo puedo empezarlo a hacer, también tener esta práctica es muy interesante para poder acompañar a clientes o pacientes o participantes que están en diferentes lugares del mundo y que también podemos allí acompañar. Y hay una clase especial que es una clase con Ivette Barona, que fue y es una amiga hermosa, también parte de Voces Curanderas. También fue estudiante desde el 2020 de todas las formaciones y ella es una cantante, profesora de canto preciosa y ella va a dar una clase muy enfocada en las dificultades técnicas con la voz que tengan ustedes en el momento de sostener grupos. Porque, ¿qué pasa? A veces nos pasa de que está todo bien, pero cuando tengo un grupo de 20 personas no sé cómo hacer para que mi voz pueda sostener y se escuche. Y la gente no escucha las instrucciones y allí yo también me pongo nervioso, nerviosa porque la gente no está escuchando, porque estoy allí como la voz siento que está muy limitada al momento de realmente, sin ningún tipo de microfonía, poder acompañar y sostener también ese momento de guianza. Entonces ella va a estar dando allí esa clase muy específica para que cada uno de ustedes pueda traer las dificultades que han estado viendo en las prácticas que tienen con su voz y allí se puedan como tener esa, esa asesoría y esa mirada para ver cómo puede mejorar. Entonces, este es el paneo general de la formación. Son 12 semanas, son 3 meses que nos vamos a estar encontrando y les voy a fastidiar un montón. Porque el sentido es que yo venga y le tengo las listas de todos ustedes y les estoy diciendo, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? Fastídame si necesitas, no tengas rollo de que soy mamá, por favor. Para mí es súper importante que esto sea una experiencia bien cercana, es el espacio como más pequeñito que tengo en lo online, porque el sentido es que ustedes entren con la situación que cada uno tenga. Cuando ustedes entran hay una entrevista que tiene cada uno para ver cómo están, cuáles son sus necesidades, en qué tipo de práctica o en qué tipo de contexto es que a ustedes les gustaría utilizar lo que hacemos con el sonido. Y para mí es súper importante que haya una evolución en eso, que ustedes sientan, sí, siento que esto lo he comprendido diferente, siento que estoy teniendo más seguridad, siento que ahora conozco realmente cómo comportarme en esta situación, que haya una evolución, porque si no, no tiene sentido así para mí que sea de otra forma y por eso es como tan pequeñito y vamos a estar como muy todo el tiempo allí en el compartir. Así que, discúlpenme que está entrando aquí, no sé de quién. Me comentan si tienen alguna pregunta, por favor, y aquí les respondo en este momento. Muchas gracias por escuchar, que hablé un montón. A ver, una consulta, creo que no estoy en el grupo de WhatsApp, ¿cómo debo hacer para anotarme? Gaby, creo que sí, porque si no, cómo te llegó la entrada? Igual, allí después nos puedes escribir, pero muy raro, porque solamente enviamos a las personas que estaban. Y Felipe tampoco. ¿Y cómo hiciste para entrar, Felipe? Quiero saber, Felipe, me das con mucha curiosidad. Ah, le llegó por correo. Ya, entiendo.
Bueno, los vamos a no sé cómo, creo, Laura, ¿puedes mandar por aquí el grupo de WhatsApp? Ahí, mira, Laura, sí, súper atenta, súper Virgo. Allí envió el link del grupo de WhatsApp para que puedan entrar los que no están. Perfecto. Laura, cuéntame, hermosa. Hola, Ale. Hola, Ale. Quería, Quería... se Ah, se rebota. rebota. Quería preguntar si yo puedo hacer la formación, considerando que apenas, o sea, hice recién el curso de oráculo vocal, porque realmente estoy, o sea, siento que es, después de que hablaste, diste todas las luces de lo que estoy necesitando en este momento para integrar, entonces quiero saber si es posible recién haciendo el previo de oráculo. Ok, el prerequisito es haber hecho oráculo vocal porque no puedes empezar a acompañar a otros en unas prácticas que tú no has vivido, ¿no? Entonces eso es el prerequisito. El otro requisito es que tú puedas desde que te inscribas buscar a un grupo de personas y les digas, mira, pueden ser mi conejillo de India para practicar. Es eso, ¿no? Porque sí tiene que haber práctica, no es teórico solamente. Entonces, que puede ser... es buenísimo y esto me he dado cuenta que no sea solamente familiares, porque hay otra relación que pasa con los familiares, ¿no? Que yo ponerme quizás a guiar frente a mi mamá y me da esto y mi mamá me critica y empiezan a salir todas las cosas que tenemos allí con los vínculos. Está bueno si quizás son personas que son amigos, en fin, le puedes decir, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé todo esto, yo me acuerdo que yo quería practicar mucho y a veces era así como cualquier persona, lo de la cabeza, ay, yo tengo algo que te puede ayudar al dolor de cabeza, ¿sabes? Persona tenía dolor de muela y yo era la primera que le persona, bueno, a ver. Y claro, y me decía, ah, sí me ayudó y era como, mira, ¿no? Entonces, lo importante es que tengas con quién practicar, que sea eh, una persona o varias mejor para que puedas practicar cómo es tu forma de compartir en lo individual, en lo grupal, porque también nos da muchas pistas esto, ¿no? La, energéticamente, en cuanto a también guianza de grupos, evidentemente son cosas muy diferentes. Y a veces pensamos que lo grupal es más difícil que lo individual y para muchas personas no. Pero solamente tengo que poder vivir la experiencia para decir, ah, mira, yo quizás soy una persona que me va muy bien en grupal, pero no había tenido antes el espacio. Entonces es eso. Puedes entrar siempre y cuando tengas así como el empuje para decir, me voy a poner en este lugar de salir de ese lugar que a veces es de no confortable de ponerme a guiar, pero a todos nos ha pasado, es el camino para uno poder después sostener espacios, la práctica y el sentido es hacerlo acompañado. Así que es eso, Laura hermosa. Aquí Itzel tiene la mano levantada. Sí, Sí, gracias. gracias. Ay, gracias. Gracias, Ale. Yo soy de México, pero vivo en Inglaterra. Entonces, pensando en el grupo, porque doy sesiones en línea, soy psicóloga y tengo también varias cuestiones holísticas, pero me acuerdo que cuando estabas dando el de oráculo vocal, dijiste que las vocales cambian cuando hablas en inglés, pero ahorita puedo utilizar las mismas, o sea, las que... Me estoy adelantando. Dando. Todo bien, Isel, porque el sentido es que, por ejemplo, a partir de sus situaciones particulares, yo les puedo traer datos, información que les ayude, ¿no? Hay una descripción del toning que da un autor que se llama Jonathan Goldman, con un libro que se lo súper recomiendo, Sonidos Sanadores se llama, y allí él da una forma que es para gente que habla inglés. Pudiese ayudarte muchísimo esta forma. Los cambios son minúsculos, solamente que evidentemente si tú dices y en inglés, la persona va a pensar otro tipo de, exacto, va a pensarlo diferente, ¿no? En cómo se escribe. Entonces son como este tipo de recursos para tener como más esa facilidad. Pero claro que sí, como que yo te compartiría eso a ti, a todos, ¿no? Como el contenido yo se los comparto a todos para que lo tengan para, para las posibilidades que tengan de compartir. Así que eso es. Gracias, Itzel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué me dice Gladys? Soy terapeuta de sonido, pero no hice ningún curso de oráculo previo. Entonces no puedes entrar, Gladys. Tendrías que estar, podrías entrar a la lista de espera
de oráculo vocal que va a ser en junio y después de eso seguramente va a abrirse una nueva formación y allí pues, pero no puedes hacer esta formación que es como la base es compartir las prácticas de oráculo vocal porque no lo has hecho, entonces no tiene mucho sentido. Gracias, Gladys. A ver, si alguno tiene alguna pregunta más. Sí, Laura, puedes hacerlo aunque no seas terapeuta, porque antes de ser terapeuta uno no es terapeuta, en el sentido de que es una habilidad que se aprende y muchas personas que han hecho alguna formación terapéutica no tiene bases realmente tan terapéuticas, en el sentido de que lamentablemente, y es algo así que yo estaba como muy atenta, le decimos terapéutica a todo en este momento. O sea, hay resoterapia, hay sueñoterapia, en todo terapia, porque muchas cosas nos pueden hacer bien. Pero solamente cuando tenemos una visión de entender cuál es el efecto que está haciendo una aplicación que yo estoy dando en una persona y puedo medirlo y puedo saberlo y puedo de una otra manera entender el por qué, eso es lo terapéutico y eso es lo que venimos a aprender aquí utilizando las prácticas de oráculo vocal, pero evidentemente las prácticas del sonido y de la voz y entendiendo cómo sostener un ambiente con esas características. Entonces, claro que puedes estar, Laura. Ome me dice, vi que había la versión de oráculo vocal en línea, aún se puede adquirir. Ome, la cosa es esta, la cosa es que el 3 de mayo inicia la formación. Entonces, tú antes del 3 de mayo, o bueno, antes de la primera clase práctica, que sería creo que el 18 de mayo, tendrías que haber hecho mínimo 7 días de la práctica. Entonces, es eso. Ahí, ahí puedes escribir a contacto@alexandrahostos.com y vemos si dan los plazos, pero tiene que haber ese compromiso, porque si no, no es posible. Gaby, tienes la palabra. Hola, hola Alexandra, ahí estoy. Buenas tardes. Bueno, un placer poder saludarte, gracias. Estuve en Oráculo Vocal, la verdad que me encantó. Soy argentina, pero vivo en Francia actualmente. No sé si ya lo hablaron porque hoy llegué tarde, pero querría saber los grupos a los que vos te referís de personas, de cantidad de personas para poder trabajar y poder iniciar nuestra práctica. ¿Alrededor de cuántas personas deberían? Más de dos ya es grupo para mí. Ok, ok. ¿Sí? Ujú. Porque cambia mucho tener esa atención en diferentes personas a estar solamente atendiendo a uno. Perfecto. Yo entiendo, por ejemplo, claro, no sé cuánto tiempo llevas acá, quizás conocer gente es todo una movida o encontrar personas, lo entiendo completamente. Pero bueno, ahí podemos así, no sé dónde tú estás, Dos pero mínimo. podemos hablar. Exacto, Perfecto. dos mínimos. Ahí. Y otra cosa, si en inglés cambian las vocales, en francés cambian un montón. No, Entonces, pero la base no. La ok, base del sonido no. de acuerdo. Ajá. Igual yo te puedo Perfecto. dar, por ejemplo, porque cuando yo trabajo aquí en Francia, hay algunas apreciaciones o más bien visualizaciones que doy sobre cómo colocar la boca y quizás es para nosotros decir, en fin, todas las cosas con las Sí, y las U y todo esto, sí, pero te lo puedo compartir, ¿no? Pero no cambia tanto en cuanto al sonido, que sí cambia un poco más como la comprensión del sonido en inglés. perfecto. Muchísimas gracias. De nada, Gaby, gracias a ti. Ome me dice aquí, cuenta cantar en el temazcal. Ome, pero es que yo veo que es otra cosa, hermosa o hermoso, no sé, es otra cosa. No es, tiene que ver con las prácticas de oráculo vocal y eso es lo que vamos a estar afinando y utilizando como base en la formación. Entonces, no cuenta cantar en temazcal porque es otro tipo justamente de entendimiento del sonido. No porque esté bien o está mal, para nada.
amo cantar en temazcal, está todo bien. Pero es entender, utilizar diferentes frecuencias, entender lo que está pasando en el cuerpo y justamente eso después lo podemos llevar a cualquier tipo de ceremonia, a cualquier tipo de temazcal, porque sabemos cuando estamos utilizando una frecuencia grave, que es lo que estamos viendo en el cuerpo, y una frecuencia aguda, entonces tú tienes que haber pasado por ese recorrido para poder hacer la formación, Mome. Listo. ¿Otra pregunta alguien tiene? A ver, a ver. No hay más preguntas. Ya está, así. Así de fácil me dejan ir. No, a mí me gusta que me hagan preguntas. Es la única manera de poder compartir más. Sé poner la manita esta. A ver, ¿quién está? Salida. Lola, Lola. Hola, Lola. Mira, te preguntaba en el chat, que si no contamos también con un grupo presencial, si podría ser hacer las prácticas con un grupo online. Porque sí que lo he tenido, pero en estos momentos no. Bueno, igual podría, pero no sé si de aquí al 2 de mayo podría. No, aquí el 2 de mayo no vas a hacer las prácticas. No, 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 no es así. Vale, ok. Sí. Tienes el micro cerrado, Alex. Gracias, Laura. La cosa es así. Ustedes tienen, cada vez que se abre un módulo, tienen 2 o 3 semanas, dependiendo, para hacer la práctica. Y ese es el momento que ustedes tienen. No es que es cada día así como, hoy lo tienen que hacer. No, no, sería una locura. No, no es para nada así. Por ejemplo, cuando se abre el módulo uno es 3, 18. El 18 de mayo 18 de mayo, sí, el 18 de mayo, y creo que tienen hasta finales de mayo o comienzo de junio para hacer la práctica del toning, o sea, tienen un montón de tiempo, ¿sí? Lo pueden hacer a una persona o a varias, dependiendo de las posibilidades, ¿no? Pero no es que lo necesitan hacer ahora ya, no, tienen tiempo para hacerlo. Sí es súper importante que lo hagan, o sea, hay el espacio para hacerlo en grupal y esto lo vamos a estar sosteniendo entre nosotros mismos para ponernos en ese lugar de role playing que yo lo hago y los otros después me dicen, mira, esto no lo entendí, cuando hiciste esta práctica, en fin, es más seguro hacerlo de esta forma también en lo online. Pero es importante lo presencial, porque ahí me voy a dar cuenta de cosas de mi energía que en lo online no se notan tanto. En lo online el setting está mucho más controlado y no se siente tantas muchas cosas. Hay muchas cosas que yo sé porque ustedes me están diciendo. Y hay cosas que yo puedo sentir, pero quizás yo no estoy pudiendo ver todo el cuerpo. Una persona que sí la veo cuando estoy en presencial. Y eso es súper importante porque es lo que amplía mi escucha, que no es solamente esta escucha, sino a la presencia de entender lo que está pasando en un lugar a partir del sonido y cómo cambian cosas. Entonces yo tengo que tener esa oportunidad de hacerlo para después poderlo llevar en online porque ya yo sé lo que está ocurriendo y yo tengo esa experiencia en mi cuerpo. Eso es súper importante. Gracias, hermosa. Allí, Felipe. Hola, muy buen día, Alexandra y a todas. Mira, mi pregunta tenía que ver con esto de las prácticas, pero ya con lo que comentaron me queda súper claro. Ahora, más que una otra pregunta, tiene que ver con, a ver, yo he realizado, como tú has dicho, muchos cursos, muchas formaciones, etcétera, y no tengo de alguna manera esta comprobación de alguna manera. Yo tengo una profesión de base, yo soy tecnólogo médico, muy estructurado, muy de ciencias, digamos. Pero, por ejemplo, el mes pasado estuve asistiendo a un niño en una terapia en que él estaba, o sea, a 1000 kilómetros de acá porque era a distancia, estaba en urgencias, en UCI, y yo hago, visualizo, puedo llegar ahí donde está él y limpiar, ordenar y colaborar en su recuperación. ¿Ya? Entonces, eso yo sé que va sucediendo porque lo sé. Y por ahí, sus padres por ahí me dicen que ha habido una recuperación. Después, si me voy a lo más mental, digo, bueno, era lo normal respecto a que está asistido por medicina también, y esto es un complemento, y ahí ya me voy a lo mental y no hice nada finalmente.
¿ya? Entonces, me parece que en esta práctica, con todo el fundamento teórico que nos vas a entregar, y bueno, si participo de ella finalmente, viene a cerrar esto que por ahí no he encontrado de forma tan estructurada, tan ordenadita, y eso me parece muy interesante. De ahí ya para darle como esta validez y a esta mezcla entre lo que finalmente no se ve, pero sí está Está pasando pasando en la en la realidad. realidad. Claro, Felipe, es que para mí me pasaba eso, ¿no? Como yo sé que hay cosas que pasan y lo veo y la persona lo dice, pero no entiendo por qué pasan. Entonces, si viene una persona quizás con un verbo a decirme, no, eso no puede ser así, y yo no sé cómo explicarme, hay una parte de mí que se va a quedar como, Y la visualización, la utilización de frecuencias sonoras o de pensamiento tienen una explicación cuántica. Cuando nosotros vemos esos resultados, cuando nosotros vemos esos estudios, cuando nosotros leemos, decimos como, guau, que yo no estaba haciendo, o sea, era magia. Pero ahorita los científicos han podido explicar esa magia y eso a uno le llena también como es entender de que hay otras formas de reconocer y que también uno tiene que tener estas posibilidades para poder llevar estas herramientas a muchos contextos diferentes. Porque si no me quedo solamente trabajando con las personas que hablan y piensan como yo. Y quizás hay una persona que simplemente porque yo no he podido acercarme y explicarle cómo funciona, no siente que hay esa apertura para recibir porque no entiende. Entonces yo tengo que poder entenderlo. O sea, yo creo. O sea, nosotros podemos estar en un lugar de yo creo, yo sé, perfecto. Pero cuando nosotros trabajamos con otros, nosotros tenemos que ser más democráticos, es decir, no solamente las personas que crean en esto y les guste ir a la montaña y no coman esto y no vean televisión, ponele. ¿Sabes? Como no, yo tengo que poder, bueno, no me interesa si eres de derecha o de izquierda, en este momento necesitas y yo puedo ofrecerte esto, te lo ofrezco, ¿sabes? Y entonces para Tal cual. poder hacer esto yo tengo que entenderlo y no quedarme en un lugar que muchas veces nos pasa, a muchas mujeres nos pasa de que como no sabemos eh, decir eso que sabemos, nos sentimos que no tenemos el conocimiento. Le tenemos que recordar que la intuición es la madre del conocimiento científico. Esto nosotros ya lo hemos intuido, ya lo sabemos. Entonces simplemente es buscar la explicación y eso nos va a dar mucha más sostén para poderlo llevar y no sentirnos chiquititos si viene alguien a decirnos, no, esto no es así, yo sí, porque en tal investigación, porque esto, la visualización, y es así como, eso es, eso es el reconocer que nosotros somos seres también racionales, ¿no? Y que hay una parte de nosotros que también necesita aceptar todo esto para poderlo compartir de mejor forma. Si nosotros todos fuésemos personas de tradiciones indígenas en que su conocimiento viene dado por otro tipo de referencia, no necesitaríamos eso, porque no necesito leer un libro para saber que los árboles tienen tal conexión y que la frecuencia, no necesito. Es mi conocimiento, está en mí, pero nosotros no. Entonces tenemos que aceptar que también tenemos que, en el mundo en que vivimos, tener este conocimiento para poder compartir de mejor forma qué es lo que queremos. Poder compartir sintiéndonos mejor en lo que hacemos. Entonces este es el sentido. Eh, eso, ¿no? Como hay muchas prácticas que son como ya para la gente así más, eh, que eso es ya para cada uno, ¿no? Hay prácticas de simática, hay prácticas para que puedan ver, ¿por qué esto de que la voz es diferente, por ejemplo, si utiliza un gong? Bueno, vamos a hacer un experimento, véanlo. Que no sea algo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes lo puedan comprobar. Para mí es importante eso, que nos llenemos de lo que está disponible y no simplemente repitamos cosas que concuerdan con nuestro marco de referencia, sino que bueno, yo lo he visto, lo reconozco, lo entiendo y desde allí podemos compartirlo mejor. Entonces ese es el sentido. Gracias Felipe por traer esto, porque a veces es que eso, nos quedamos como, sé que funciona, pero si le pongo mucha mente, bueno, entonces también hay que darle esa comida a la mente para que pueda permitirnos, para que no nos limite tanto. Entonces Sí, eso. gracias. A ti. Creo que no hay más ninguna pregunta entonces. O si alguien tiene una pregunta y no sabe levantar la manita como le pasaba allí a algunas, puede... Aquí está Gaby. Gaby, puedes tomar el micrófono. Puedes simplemente tomar el micrófono y preguntar.
Me gustaría saber, una vez que conseguimos el grupo, cómo se registran las prácticas. Si nosotros debemos grabar al grupo o es a través de nuestra apreciación de lo que pasa en las sesiones. Sí, es a través de la apreciación, porque si ustedes le dicen a una persona Ajá. que van a grabar, se van a cortar ustedes, se va a cortar el grupo, no va a pasar nada, todo el mundo se va a poner ahí rígido, hay gente que te va a decir, no, no quiero. No, es que ustedes puedan traer a las sesiones de implementación cómo les fue y sobre todo cuáles fueron sus dudas, sus dificultades y lo que siente que resolvieron ante lo que pasó. Porque esto nos da a todos escuela, no es para una escuela para todos. Porque cada uno de ustedes trabaja con contextos diferentes, ¿no? Por ejemplo, estas chicas que trabajaban con cáncer y con personas con neurodivergencia, yo no he trabajado jamás con un grupo de autistas. ¿Sabes? Entonces, como cada vez que ella traía algo, era, a todos nos enseñaba cómo se trabaja el toning con una persona que le molestan los sonidos, cuáles eran sus formas de sostener, cómo se trabaja cuando estás en una institución, que no puedes prender una vela, no puedes pasar un palo santo, todo esto está totalmente negado. Entonces nos daban escuelas, entonces por eso nos ayudaba a comprender cómo sería trabajar en otros contextos. Entonces ustedes traen esto y lo vamos... sí, como dilucidando allí en las clases que son súper ricas. Por eso, porque ustedes traen, por eso es que tienen que traer las prácticas, porque si no, soy yo hablando sola y el secreto es Claro, que podamos interactuar allí y compartir. gracias. A ti, hermosa. ¿No tienen más preguntas entonces? Aquí hay una pregunta de Laura. A ver. Quiero saber si aún no domino todos los sonidos del oráculo, igualmente puedo hacerlo. Laura, ¿pudieses explicarme mejor a qué te refieres con que no conoces todos los sonidos? Laura Invert. Porque evidentemente es un proceso. Por ejemplo, las primeras semanas yo les digo que mientras están haciendo el módulo uno puedan ir haciendo de nuevo las prácticas, sobre todo las personas que han pasado mucho tiempo sin hacer el oráculo vocal, ya con la visión de lo que han visto en el módulo uno, porque va a ser hacerlas con toda la visión teórica de lo que está pasando detrás, lo que está significando cada una de esas reacciones en el cuerpo, entonces nos da otra visión. Pero no sé a qué te refieres tú, hermosa. Si me puedes comentar, sería perfecto. Hola, Hola, Laura por Laura por aquí. Hola, aquí. hola ¿Cómo hermosa. estás? Sí, Sí, lo que lo te que te quería quería preguntar, yo preguntar, yo hice el hice el oráculo, oráculo, pero pero hay hay momentos en momentos que en que todavía todavía me me cuesta. cuesta. Yo no Yo te no te diría que diría lo que lo domino domino perfectamente. perfectamente. ¿Eso ¿Eso sería sería algún algún inconveniente? inconveniente? Es que el sentido no es que lo domines completamente, porque uno va cambiando. Por ejemplo, yo lo veo mucho, sobre todo con el tono de movimiento, ¿no? De que quizás hay personas que les cuesta mucho más y después en algún momento conectan de otra forma. La cosa es que yo abro el módulo y ustedes tienen 2 o 3 semanas. Entonces, en ese entendimiento de lo que está pasando con la práctica, en ese entendimiento de lo que está pasando con cada uno de esos sonidos, qué es lo que está abriendo, por qué, cómo, qué pasa en la percepción de unas cosas, qué pasa con las otras, en fin, ustedes también puedan ir reconociendo qué es lo que a ustedes les pasa y si pueden, que eso lo hicieron casi todos los estudiantes de esta formación, también colocarse en ese lugar de lo voy a hacer de nuevo con esta apreciación para poder tener como más fresco esta práctica. El sentido no es que ustedes sean perfectos antes de compartir. El sonido es que ustedes puedan sostener la práctica. La práctica no te pide perfección, no es como en algún momento no voy a tener ningún chakra que me pasa nada. No, no va por allí. No, no es que no, la cosa es que, bueno, si ahí me pasa esto, ¿qué es lo que hay detrás? Y así si a otra persona le pasa, yo puedo decirles que, claro, a mí también me pasa y es por esto, estamos reflejando esto. Es más de ese lugar de espejo que de perfección, ese lugar más como de esa honestidad. Sí, Laura. Ok, Ok, entendí entendí perfectamente, perfectamente, gracias. gracias. Gracias a Gracias. ti, hermosa, por preguntar. Sofía, Hola, ¿me escuchan? Sí, solo quería dar un testimonio sobre el tema de
que no se pueden explicar con la mente, pero que pasan a través del cuerpo. Con el curso del oráculo vocal que llevé, en una de las sesiones escuché uno de sus cantos y me fui a dormir y después me levanté horas después en la madrugada y podía sentir cómo el canto seguía sonando dentro de mí. Y eso fue algo que me marcó profundamente porque nunca lo había experimentado. Entonces, me ayudó mucho como a reforzar el creer, ¿no? En la potencia de este trabajo con el sonido y cómo va mucho más allá a veces de lo que podemos explicar. Creo que es real. Gracias, Sofía, por compartir. Pero ¿sabes algo? Esa tecnología la utilizan todos los pueblos ancestrales en sus cantos de cura. Por eso los cantos de cura que utilizan todos los pueblos ancestrales son repetitivos y son muy largos. Y se ha utilizado un término que se llama entrainment, que viene de la física también, para describirlo. Y es justamente lo que hace una frecuencia intencionada sobre otra frecuencia que está recibiendo. Y es por eso que nosotros cuando hacemos algún tipo de canto o algún tipo de movimiento, en algún momento el otro también empieza a entrar en resonancia con eso. Entonces, claro, ahorita existen las formas de explicarlo, pero esto es el conocimiento que han tenido todos los verdaderos así guardianes y guardianas de estos conocimientos, pero cuando lo entendemos, por ejemplo, podemos comprender porque, por ejemplo, si queremos acompañar a alguien con un canto, no lo hacemos 3 veces y ya. Con esto de que, ay, no, no quiero incomodar, no quiero ser muy repetitivo. No. Si yo quiero entrar en una frecuencia, tengo que ser repetitivo, porque justamente eso hace que mis ondas cerebrales puedan bajar a una frecuencia mucho más con permiso para que pueda entrar una información. Justamente eso también se utiliza en las armas de sonido. Nosotros tenemos que estar en conocimiento de todo esto, ¿no? Entonces, hay explicaciones ahorita para tantas cosas. Ahorita hay muchas explicaciones y es importante también conocerlo, ¿no? Para poder actuar de manera también como más intencionada con el sonido, ¿no? Y por ejemplo, los que están en ceremonias y que quizás dicen, ay, no, repetí 3 veces, pero no quería interrumpir o no quería, no, es que un canto de cura tiene que durar un montón. Y lo mismo, hasta que la mente dice y recibo, ¿no? Entonces son estas cosas que empezamos a entender cuando trabajamos con el sonido y eso se siente en el cuerpo. Gracias, Sofía, por traer esto. Martín, papacho, Hola, Ale, ¿cómo qué estás? gusto. Muy bien, pues justo ahora que escuché la otra, ¿no? La que te dijeron sobre si no he hecho el oráculo vocal, yo lo he hecho, pero una parte en mí siente que todavía no lo he hecho como bien, ¿no? Entonces como que lo he dejado ahí como, porque hay ejercicios que dije, uy, esto lo tengo que repasar más, ¿no? Este de aquí. Entonces como que me quedó esta sensación ahorita porque no, como de sentir que no estaba como listo, ¿no? Pues sí lo he hecho, pero como que a veces como en ese momento sentí que es muy por encima, ¿no? Igual hice como que sí, ¿no? Como el check, ¿no? Pero entonces como que ahora pienso si realmente lo he hecho, o sea, si vale esa, a ver. Lo que yo les recomiendo, Martín, porque también hay personas que han hecho el oráculo vocal hace mucho tiempo y que quizás sienten que, mira, fue hace un montón, que, por ejemplo, si ustedes ya no tienen el oráculo vocal disponible porque ya fue un año, ustedes nos avisan y nosotros les damos el acceso y lo van a seguir con el patrón de las sesiones de la semana oráculo vocal porque yo me he dado cuenta que ese formato de 7 días, de 6 días, 2 días cada práctica, con esas modificaciones que yo he hecho de cada ejercicio, realmente potencia mucho, más que hacerlo como, bueno, agarro uno, lo hago 3 días, después otro lo hago otros 2 días, en fin. Como ese orden, ya yo he validado que tiene una potencia, tiene un resultado, entonces lo que yo les diría es, desde que ustedes entran a la formación, lo primero que está abierto, por ejemplo, imagínense, si ustedes entran hoy, lo primero que está abierto es solamente el módulo introductorio. Pero ustedes pueden empezar a hacer
las prácticas y así cuando ya empiece el módulo 1, que igual también es el momento si quieren seguirlo repasando o si quieren empezar desde allí, está todo bien porque son 2 semanas que hay hasta abrir realmente el momento en que vamos a empezar a hacer las prácticas. Tienen, mira, tienen desde ahora hasta el 18 de mayo para como colocarse con esa intención y así lo tienen mucho más fresco para el momento de compartir, tener allí todas las sensaciones también que les pasan en el cuerpo más presentes antes de ofrecerlo a otros, ¿no? Entonces como que ese no sería un problema. El año pasado también pasó, la edición pasada también pasó con algunos estudiantes que lo habían hecho hace 4 años y dicen, no, sí, pero yo me quedé haciendo solamente toning, nunca más hice canto carnático, nunca más hice lo otro, el toning fue lo único que hice, entonces como bueno, como este repaso es importante para que puedan acompañar a otros y darse cuenta si realmente es algo de que en ese momento no estaban tan alineados con esa práctica o simplemente hay una práctica que no conecta con usted y está todo bien, ¿no? Como simplemente como para que tengan eso allí más fresco. Así que eso, Martín. Qué bueno verte. Un abrazo grande a la familia. A ver, bueno, creo que está todo conversado. Eugenia, Mon, las que no han preguntado, Inma. Bueno, a partir de hoy, no sé hasta cuándo, les voy a mentir si les digo cuándo, no sé si Laura me lo puede decir aquí. Hay un valor promocional, no, es un valor especial, eso es un valor especial para pago de contado de $1,200 y el valor para hasta 3 cuotas, creo, es de $1,500. Cuando nosotros terminemos acá, les vamos a enviar toda la información por el WhatsApp, por eso es importante que estén. Allí les vamos a enviar el PDF, el link de pago y todo esto. Ya habían como 2 o 3 personas que estaban allí, ya estaban entrando porque viven, no podían estar en la conectadas, pero estaban ya listas porque estaban esperando desde la edición pasado. Entonces deben quedar ahorita como unos 16 lugares solamente. Entonces que sepan, porque es una formación solamente de 20 personas, como no pudiese estar tan cercana si hay una más. Así que sepan que es así. Y bueno, espero verles en clase y va a ser muy chévere. La verdad, amo mucho. Este lugar está hablando así de prácticas del sonido. Es como mi hobby favorito, hablar con gente que le interesa el sonido y la energía y ver cómo todo lo que cree, todo lo que pueda hacer. Sofía, cuéntame tu pregunta. ¿Cómo hago para entrar en el WhatsApp? Allí, Sofía, aquí arribita te lo han dejado el link, pero creo que Laura te lo va a poner ahorita mismo, otra vez aquí en el chat, para que lo veas. Mira, aquí Laura me dice todo. Dice, hay valor promocional de $1,000 en un pago o la posibilidad de pagar en 4 cuotas por 1,200. Esto está activo hasta el 28 de abril y después es 1,500 en 4 cuotas. Así que bueno, es eso. Gracias, Laura, por ayudar a esta hiperepiciana. Hola Ale, a todos puedes comentar a dónde escribir para los que ya hemos cursado oráculo vocal y poder recibir las actualizaciones si es que comprendí. Las actualizaciones, no es actualizaciones, las personas que se inscriben a la formación y por X cosa ya no tienen acceso al oráculo vocal porque ya ha pasado su año de acceso, nosotros se lo podemos abrir nuevamente. Aquí está el grupo de WhatsApp, les estamos dando en el chat en este momento y si tienen dudas o lo que necesiten nos pueden escribir en contacto@alexandrahostos.com y en el WhatsApp les vamos a dejar el link y el PDF para que lo lean con mucha tranquilidad y allí nos vamos a seguir viendo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Voy a cenar con mi hijita, contenta. Estas clases me ponen feliz. Ya está, nos encanta. No sé quién habló. Gracias, hermosa, nos vemos. Y los que no nos veamos en clase ahorita, igual que nos sigamos encontrando, igual yo soy una persona que si ustedes comparten sobre el sonido y sobre la voz en sus ambientes, estoy súper abierta siempre a compartir. Este evidentemente es el espacio para eso, pero que más personas podamos compartir espacios de que las personas se conecten con su voz y con el sonido.
estoy siempre abierta, así que lo sepan ya. Un abrazo muy, muy grande, que estén muy, muy bien. Chao, chao.